Lo que decís, Eduardo, ¿Sí? eh, creo que a lo largo de los años nos puede haber pasado a todos, y es la importancia de fundamentalmente en todos los perros, en todos los pacientes, pero fundamentalmente en los braquicefálicos, hacer el lo más completo que se pueda. Que firmen el acta de internación, que firmen el acta de cirugía, porque nosotros agarramos rachas de mucho trabajo y lo naturalizamos. Empezó a mezclar. Ah, Que hay alguien que entró con... Sí, con el audio. esperen que ahora está... chicos, traten de entrar con el audio apagado. Ahí está. lo naturalizamos en el sentido de que nos vamos, si quiere, como la cuarentena. Al no aparecer casos, nos vamos relajando y vamos olvidando las medidas de prevención. Bueno, con los braquicefálicos te va relajando, y eso no debe pasar nunca, nunca. Y sobre todo, insisto en el tema de que firmen los propietarios las actas de cirugía. Y creo que va muy relacionado a lo que vos decís, porque nosotros también lo hemos estudiado, porque nos ha pasado, ya vienen hipóxicos, y al venir Claro. hipóxicos ya están, algo seguramente vamos a mencionar en la charla, pero al venir hipóxicos ya está el campo pulmonar, eh, las arterias pulmonares están con su diámetro reducido, seguramente ya hay agregación plaquetaria. Algún cambio que se produjo en esa cirugía, en esa anestesia, terminó por desencadenar el cuadro. Pero sin duda que ya deben tener algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver en el prequirúrgico. Conclusión, el prequirúrgico de un braquicefálico. Es fundamental. Hoy estamos con los bulldog francés y con los bulldog inglés, pero no nos olvidemos, Sergio, Eduardo, eh, fines de la década del 90 y todo el 2000 con los pequineses. Cuando, te- Claro. cuando teníamos pequineses, o sea, el pequinés se reencarnó ahora en el bulldog francés, pero las patologías y anestesiarlo eran igual de difícil, es Sí, igual. sí. Sí, sí, sí. Coincido Sí. totalmente. Ahora, ¿qué estudio podemos pedir prequirúrgico para poder anticiparnos al posible, a la hipertensión pulmonar? Bueno, Si es un braquicefálico que tiene síndrome braquicefálico, como vamos a ver, una de las causas de hipertensión pulmonar es el síndrome braquicefálico. O sea que yo, ya sabiendo que tengo un paciente que tiene el síndrome braquicefálico, voy a ese paciente, si yo lo tengo que operar, yo le haré un ecocardio, sin duda. Sin duda, un ecocardio. Bien. Donde vea cómo está hoy hay pautas muy claras que nos dan, como lo vamos a ver en la charla, eh, indicios certeros de que estoy ante una hipertensión pulmonar y qué gravedad tiene. Pero una de las causas principales de hipertensión pulmonar hoy en nuestros pacientes es el síndrome braquicefálico. Porque al estar mal aireado, como el aire no está entrando bien hacia los alvéolos, se produce Claro. un aumento de presión en los capilares alveolares para tratar de compensar. O sea, si vos tenés un problema en la nariz, podés tener hipertensión pulmonar. Si tenés un problema en la laringe, una estenosis laringea, podés tener una hipertensión pulmonar. Si Claro. tenés, como vamos a ver, si tenés una colapso de tráquea, si tenés paladar elongado, todos esos perritos a la larga tienen. Entonces, lo que se sugiere, que yo ya tengo una deformación de la presión, yo tengo aumento de presión en el corazón, es tratar la hipertensión y después operarlo. No operarlo y Claro. después tratar la presión. ¿Está? Ujú. Vienen mal armados de fábrica. Perfecto. Acá, Sí, vienen veterinarios en web, fallados, vienen. sí, veterinarios en web, que no sé si es veterinarios en web o es algún colega que puso veterinarios en web, me llama la atención. Veterinarios en web es paso el chivo, como paso siempre, es para mí la plataforma
mucho orgullo de ser una plataforma argentina que tiene muchísimos posgrados, de cual yo soy un coordinador y vicedirector, el de cardiología, que es único, ¿eh? Cuando puedan hagan ese posgrado, que es increíble. Me pone fibrosis quística pulmonar. Es una de las causas. Puede ser una de las causas. Es raro en el perro, pero puede ser. Bueno, ¿cómo llevamos? Falta un ratito todavía. ¿Cómo llevamos el coronavirus por Mar del Plata? Bien, bien, acá por suerte no tenemos el virus circulante, lo que significa que tenemos una cuarentena que lentamente se va levantando, muy lentamente. Siempre hay algún inadaptado que no la respeta, pero venimos bastante bien, por suerte, acá en Mar del Plata. Bastante bien. Hoy amanecimos con solamente 2 casos positivos. Ya. ¿Y ahí, Javi, en Córdoba? Bueno, yo estoy a 220 kilómetros al sur de Córdoba y Río Cuarto hace casi 40 días que no tiene casos nuevos. Es decir, que nosotros estamos bien, estamos cumpliendo la cuarentena. Y hay un teléfono, ¿no? Es el de Eduardo, me parece. Sí, me sonaba el teléfono. Pero en Córdoba capital retrocedieron a la fase 3 porque hubo casos relacionados con el brote del hospital italiano y ahora en el Mercado Norte, que es una zona que, digamos, se desprendieron casos del hospital italiano, aparecieron ahí y ahora Córdoba restringió, volvió un paso para atrás, un casillero para atrás. Pero mi ciudad está sin casos nuevos desde hace 35, 38 días, creo, más o menos. Así que bueno, seguiremos en la lucha. Sí. Igual me parece que el virus está demostrando que hagamos lo que hagamos, que lo está demostrando a nivel mundial, ¿no? Una vez que se empieza a normalizar, lamentablemente vuelve a atacar, ¿no? Es un poquito esta discusión. Parece que sí. Sí, yo creo que sí. Que es la discusión que hay entre Suiza, Alemania, Inglaterra, nosotros, Brasil. Obviamente que esto, la cuarentena en Chile, mirá, hoy 4.038 casos nuevos. Yo creo que también en Chile testean una barbaridad. Chile es uno de los países que más testea, por eso tienen tantos. Yo creo que también está este tema de que no, acá tenemos poquitos, no tenemos poquitos. Testean pocos, en Argentina se testea muy poco. Acá en mi pueblo no se testea, por ejemplo, salvo que haya alguien sospechoso, nadie se testea, no testean por testear. Creo que lo que está pasando en Capital y Gran Buenos Aires es que empezaron a testear y se encuentran con lugares muy pobres, donde realmente el virus se destrapa, lamentablemente. Yo creo que vamos a terminar, y como dijo el suizo, cuando termine todo esto veremos quién tiene razón. Claro. Que vamos a terminar, yo tengo particularmente la idea de que se va a contagiar quien se tenga que contagiar. Y hasta que eso no pase, no creo una inmunidad natural. Después veremos qué pasa. Pero la verdad que lo que está pasando es muy grave para el mundo, ¿no? No solamente para Argentina o para Latinoamérica. Creo que la sociedad como nosotros la conocíamos va a empezar a cambiar de una manera a partir de ahora. Aunque países que ya salieron, como Italia, ya van a la playa, los tanos, ¿vieron? Son un fenómeno. Ya van a la playa, ya están en los bares, ¿no? Ya no tiene problema. Si se mueren, se mueren. Y creo que es lo que va a terminar pasando. Yo creo que sí. Lo que va a terminar pasando, porque uno tampoco puede vivir el resto de su vida encerrado en una casa y no socializando más, ¿no? El ser humano es evidentemente social. Absolutamente. Ya lo hemos dicho, no nos vamos a contagiar del coronavirus, pero vienen todas las enfermedades que nacen del encierro. Y claro. No solamente las que no vamos al médico a controlar, los problemas cardíacos, coronarios, sino los problemas relacionados
depresión. Apagar los micrófonos. A ver, un minuto, chicos. Vamos a silenciar los micrófonos. Por favor, los que entren nuevos, traten de silenciar los micrófonos, porque si no se arma lío. Están entrando un montón de gente al mismo tiempo, ya son las 2, entonces... Pero bueno, nada, sí, y hay enfermedades muy graves, como la depresión y mucha gente con problemas emocionales. Todo esto está también ocasionando serios problemas, y yo creo que a la larga no sé qué va a ocasionar más problemas. Si los problemas secundarios que tenemos como respuesta a esta cuarentena tan larga, el síndrome de pérdida de libertad, como lo llamo yo, a mí me asusta un poquito, me asusta, les voy a dar mi opinión, mi humilde opinión, me asusta un poquito esta pérdida de libertad que estamos teniendo, a base de miedo, ¿no? A base de miedo. Mañana nos van a decir que nos van a invadir extraterrestres y también nos van a encerrar. Me da un poco de miedo. La verdad que, como médico mismo, y cada vez veo más profesionales de la salud, preocupados por esto que por el mismo virus. Salvo los sensacionalistas que uno puede ver en la tele todo el tiempo, ¿no? Que hay un montón y que hacen mucho daño también, ¿no? Metiendo mucho miedo, el virus te mata a cualquier edad, y no es tan así. La tasa de letalidad de este virus es baja, por suerte, es súper contagioso, pero es muy baja, y sí está demostrado, y bueno, lo importante, me parece, es no tomar la calma, seguir trabajando, tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, entender la importancia de nuestra profesión hoy. Yo creo que esto es una gran enseñanza. Yo creo, hola Mike, Maricel, todos los que están entrando, estoy silenciando los micrófonos apenas que se entran, pero se me complica. Pero no sé si notaron, por lo menos notamos acá en la veterinaria, un aumento de cantidad de casos de que la gente está preocupada por su mascota, que antes no pasaba. Antes el perro o el gato venía más complicado. Ahora, ¿sabés que hoy lo vi mal? Hoy lo vi mal al perrito, hoy lo vi mal al gato. No sé qué le pasa, estoy preocupado. Como que la gente, al estar más en contacto con sus animales, está más atenta, y creo que también hay mucha gente que sabe que depende de su animal, que es su única compañía. Y no pueden hacer nada. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso que sí, viendo el lado positivo de todo eso que está pasando, la gente está más en contacto con su mascota, ve cosas que antes no veía, valora a su mascota de una forma diferente, y también a nivel humano vemos que hemos descubierto que podemos trabajar de otra manera, podemos trabajar desde casa, en muchas profesiones. Yo creo que la economía va a cambiar mucho, pues muchas profesiones se están dando cuenta que pueden bajar costos operativos con sus empleados desde casa, un poco como se hace en algunos otros países, ¿no? Así que sí, nos vamos a enfrentar a una serie de cambios muy importantes, me parece. Javi, ¿vos qué opinás? Ya la humanización de las mascotas en los últimos 10, 12 años es considerada una oportunidad en el mercado de la clínica de pequeños animales. Ya eso ya era una oportunidad, una ventaja. Ahora, si le sumamos estos meses de contacto estrecho, yo creo que la oportunidad se incrementa. Pasa eso que vos decís, Sergio, están viendo
están viniendo con esos índices de preocupación, y eso, digamos, como dice Eduardo, buscándole lo positivo, vamos a tener mucho más casos de ese tipo. Pero tenemos que saber también que si bien eso es lo positivo, también tenemos que analizar que ese propietario que viene más asiduamente y con mayor nivel de preocupación va a ser un propietario más difícil de manejar, va a ser un propietario que vamos a tener más dificultad en la comunicación, porque ya viene con una ansiedad previa, digamos, ya viene ansioso por la situación, viene preocupado, entonces no es el propietario que atendíamos antes de la pandemia, a eso me refiero. Claro. Y No, totalmente. el que detecte Totalmente. y desarrolla algún sistema de comunicación y que disipe, calme esa ansiedad de propietarios que van a venir todos los días, bueno, el colega del veterinario que entienda esa parte también va a correr con ventaja. Totalmente, y por otro lado también, bueno, yo hace 3 años les cuento que hago telemedicina, y me parece muy divertido. Hago telemedicina con colegas, no con el paciente directo. Hago interconsultas con distintos colegas de Latinoamérica y de España. Como sabrán, yo todos los años me voy a España a trabajar 1 o 2 meses en un hospital grande, y bueno, como no pude viajar ahora, estamos haciendo todo por telemedicina, y la verdad que nos dimos cuenta que no hacía falta viajar. Claro. No hacía falta viajar, o sea, puedo atender mis pacientes con un operador, obviamente, con un colega que me ayuda ya haciéndole ecocardio, haciéndole electro, auscultando. No es lo mismo, pero se puede. Y veo también como muchísimas consultas de colegas más jóvenes que tienen dudas, y esto de la telemedicina, la verdad que es otra gran oportunidad que se abre para nosotros. Y yo creo que la gente, miren, acá, que es un lugar chiquito, nosotros estamos trabajando, lo dije de la primera charla, con los médicos, con un grupo de médicos que vinieron a pedirnos ayuda. Vinieron a pedirnos ayuda porque sabían que nosotros, Lorena es anestesista, Lorena es la doctora que trabaja conmigo y mi pareja, es anestesista y tiene un gran manejo, como sé que Eduardo también, de toda la parte. Yo me sorprendo porque yo no lo tengo, de la parte de drogas anestésicas, de pacientes en coma y de manejo de respirador, sobre todo. Y los colegas de UNA se quedan mirándola como es muy linda Lorena, pero no la miran porque la miran porque se admiran, como si, ¿cómo sabe tanto? Y algún día a lo mejor alguno va a tratar, va a tratar de darle importancia al paper que escribió Lorena sobre el posible tratamiento del COVID, y también por ahí tengamos alguna sorpresa por ahí. Pero lo que yo decía es, a nosotros nos aumentó el trabajo y a los médicos les bajó, están desesperados. La gente, miren lo loco de esto, que yo lo vengo diciendo en todas mis charlas, todos los que han visto mis charlas en los últimos 3 años, yo antes de empezar digo, la importancia de la veterinaria es cada vez más porque la sociedad está cambiando. Las mujeres antes querían ser mamás, amas de casa y criar a sus hijos. Hoy la mujer es profesional y en veterinaria tenemos más mujeres que hombres. Y cuando yo le pregunto a las chicas entre 30 y 40 años que me levanten la mano en una sala donde hay 200 o 300 personas, las que tienen hijos solamente me levantan el 10%. Cuando les pregunto cuáles tienen parejas estables, solamente me levantan el 20%. Pero cuando pregunto cuántos tienen animales, perros o gatos, me levantan el 100%. A nosotros nos subió el trabajo en esta pandemia. O sea, el ser humano está dispuesto a salir a la calle, llevar a su perro al veterinario y correr un riesgo, pero sin embargo no va al médico. A los médicos les ha bajado tremendamente el trabajo. Tremendamente el trabajo. No va en esta pandemia el ser humano al médico, y es otro gran problema de la pandemia. Se está muriendo un montón de gente por no
con diabetes, cardíacos, por no hacerse los chequeos, porque tienen miedo de ir a chequear. Es tremendo lo que está pasando. Y para nosotros es una tremenda oportunidad. Javi, Eduardo. Una oportunidad que, como dijimos recién, podemos aprovechar y disfrutar, a ver, siempre buscándole lo positivo. Si entendemos que podemos nosotros también desarrollar competencias relacionadas con lo que son las estrategias de comunicación. Al que le sale bien, bueno, lo lleva de nacimiento, es nato. Miren que hay colegas que siempre se comunican perfecto con los propietarios, siempre están de buena onda, siempre reciben con una sonrisa. Hay quienes les sale eso y dicen, ¿para qué voy a hacer un curso? ¿Para qué voy a mejorar esa parte? Bueno, yo les digo esto, que les sale bien, que si lo entrenasen serían unos fenómenos. Y a los que les cuesta más, consideren esa parte, ¿Algún curso para aprender a comunicarse mejor con el propietario? Sí, le voy a poner un compromiso a Javier, pero la semana que viene Javier va a dar una charla sobre esto. Es su parte de la cardiología y de medicina interna. Yo creo que hoy es en Latinoamérica el veterinario que no sanatea, porque sanata hay un montón, que realmente estudió, hasta escribió un libro, que realmente estudió todo esto y tiene muy claro este tema de las relaciones. ¿Cómo lo llamás vos? Porque vos lo llamás de una manera especial, Javier. Son competencias transversales, es decir, son intrapersonales o pueden ser interpersonales. Las intrapersonales nos ayudan a nosotros, las interpersonales nos permiten trabajar en equipo, pero realmente llevar ese mundo al consultorio, con números, porque vos tenés la misma veterinaria, el mismo equipo de trabajo, y pones en práctica estas medidas y ves que la tasa de retornos incrementan. Es para tenerlo muy en cuenta. Y aparte, además de la parte, digamos, de la rentabilidad, que incrementa la rentabilidad, está la otra parte, que es quizá la más importante, la felicidad de sentirse uno satisfecho con lo que está haciendo. Y volver a la casa después de estar veterinaria, una felicidad inconmensurable. Porque no me voy a cansar de decirlo nunca. Nosotros nos han metido un chip donde felicidad y rentabilidad no pueden ir de la mano. No puede ser feliz el médico veterinario que hace clínica de pequeños animales, y mucho menos rentable. Bueno, saquemos ese chip, rompamos ese paradigma y demostremos que se puede. Se puede ser feliz. Vamos a empezar con la hipertensión pulmonar, porque si no va a hablar todo. Javier, Eduardo, te voy a silenciar porque si no hay mucho. Gracias. Yo lo cierro. Gracias siempre por tu aporte, Eduardo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un gran anestesista argentino, un gran anestesista y una mejor persona y un excelente cocinero. Bueno, falta psicología, así es. Me van a mandar el audio de una ministra, me asusta un poquito eso. Pero bueno, vamos a hablar de hipertensión pulmonar hoy. Chicos, la verdad que la hipertensión pulmonar es apasionante. Es una enfermedad muy subdiagnosticada, muy subdiagnosticada en nuestro medio. Y es subdiagnosticada porque realmente es asintomática durante una gran parte de su desarrollo. Es una enfermedad que va, cuando manifiesta, es muy complicada, ya es tarde. El gran Iván Álvarez, un colega colombiano, gran cardiólogo, muy joven, que ya no está entre nosotros, uno más lamentablemente de los veterinarios suicidados, decía que cuando uno ve hipertensión pulmonar solo ve la punta de un iceberg. Solo ve la punta de un iceberg. Bueno, esta foto siempre la pongo, lo que veníamos hablando. Esta foto representa lo que somos. Nuestras
nuestros pacientes están en nuestras manos. Cuanto más nos capacitemos, cuanto más ustedes se preocupen por ser mejores veterinarios, mejor salud le van a dar a sus pacientes, sin ninguna duda. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? ¿Qué es la hipertensión? Es un síndrome. Es un síndrome. Y es el aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar. Aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar. A eso vamos a llamar hipertensión pulmonar. ¿Y cuál es la presión normal de la arteria pulmonar? La presión normal de la arteria pulmonar, recuerden que la arteria pulmonar está a la salida del ventrículo derecho. Apenas sale del ventrículo derecho, se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Uno va al pulmón, a la parte pulmonar derecha, uno va a la parte pulmonar izquierda. La presión normal ahí, chicos, los micrófonos, por favor. La presión normal ahí es de 20 a 25 milímetros de mercurio. Cuando tenemos presiones mayores, se va a considerar hipertensión arterial. Lo malo, lo que les digo, lo malo de esto es que podemos estar mucho tiempo con una presión alta sin darnos cuenta. Lo mismo sucede en la hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial también es una enfermedad Materia baja. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. A ver. No lo encuentro, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, apaguen el micrófono porque si no se acopla y los demás no ven bien. No escuchan, perdón. Entonces, defino presión e hipertensión pulmonar cuando vamos a tener aumento de más de 30 milímetros de mercurio, en la arteria pulmonar, que está en el tracto de salida del ventrículo. Recuerden que el corazón tiene dos circuitos, el derecho y el izquierdo, el circuito venoso, el arterial, y el lado derecho es un circuito de baja presión y el lado izquierdo es un circuito de alta presión. ¿Ok? Javi, ¿algo para aportar? No. Adelante. Está calladito, ¿eh? Tenemos. Bueno, obviamente hay causas idiopáticas de hipertensión pulmonar, primarias, idiopáticas, que como al ser idiopáticas no sabemos las causas, no podemos, pero son raros, es más común en el ser humano. En el perro es más rara la causa idiopática. En el perro normalmente es secundaria, y en el gato también. Y tenemos tres grandes grupos de hipertensiones pulmonares. Una precapilar, otra postcapilar y una capilar. ¿Qué quiere decir esto? La precapilar, la causa de la hipertensión pulmonar, va a estar entre el corazón y los pulmones. O sea, entre el ventrículo derecho y el pulmón, ahí vamos, cuando el problema lo tenemos ahí, lo vamos a denominar precapilar. Cuando el problema lo tenemos entre el pulmón y el corazón izquierdo, o sea, en el corazón izquierdo y el pulmón, es postcapilar. Quiere decir que es postcapilar. Y capilar la vamos a denominar cuando el problema lo tenemos dentro del árbol respiratorio, ya sea nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios o pulmones. Entonces, precapilar está antes de los pulmones, postcapilar está después de los pulmones y capilar está dentro del árbol respiratorio. ¿Ok? ¿Entienden esto? Esto es muy importante que lo entiendan. Muy importante que lo entiendan. ¿Se entienden? Sí, perfecto. Ok. Vamos a seguir.
Vamos a empezar por la precapilar. La precapilar, dijimos que está entre el ventrículo derecho y los pulmones. Cualquier problema que yo tenga que me haga aumentar la presión en la arteria pulmonar o en el lado derecho del corazón, me va a producir una hipertensión pulmonar precapilar. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Fíjense que acá la presión debería ser de 15 milímetros de mercurio. 15 milímetros de mercurio llegando al pulmón que tiene 10. Si yo acá en vez de tener 15 le pongo 30 o 40, obviamente la presión dijimos que va siempre de mayor a menor. Me va a hacer que me aumente la presión en los capilares pulmonares, que es de 10 a 20 o 30. ¿Y qué problemas puedo tener yo que me aumenten la presión ahí? Los famosos junts. Los famosos junts. Uniones. Por ejemplo, cuando tengo una unión entre la aorta y la pulmonar, que es el famoso ductus, recuerden que en la vida fetal no se usan los pulmones, entonces tenemos un solo circuito. Cuando nacemos, se habilita el circuito pulmonar y se cierran el ductus, se cierra esa comunicación que hay entre a la aorta y la pulmonar que tenía el feto. Muchas veces se produce este defecto congénito y queda esa unión, ese junt entre la arteria aorta y la pulmonar, es el ductus, el famoso ductus arterioso. Por lo tanto, la presión de la arteria aorta, que es de 80 a 120, empieza a pasar hacia la arteria pulmonar, que es de 15. Y automáticamente me aumenta la presión en la arteria pulmonar, produciendo, por este aumento de presión, el aumento de presión en los capilares pulmonares. La principal causa de hipertensión precapilar es el ductus arterioso persistente. Lo mismo sucede cuando tenemos comunicaciones interventriculares o interauriculares, pero sobre todo en las interventriculares. Si yo tengo una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, obviamente la presión del ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio en sístole, y la del ventrículo derecho es de 20. Aumenta la presión en el ventrículo derecho, por lo tanto, aumentar la presión, si aumenta la presión acá, va a aumentar la presión en la arteria pulmonar y va a aumentar la presión en los pulmones. Esto es la precapilar. Son problemas congénitos. Congénitos. De hecho, la hipertensión pulmonar es una de las principales consecuencias que tienen estos defectos congénitos. Y el animal termina teniendo problemas respiratorios serios, aparte de los cardíacos. Javi. Sí, perfecto. Yo tengo algunos ejemplos para que se ayudara a la explicación. Miren, recién me los busqué. Esto que ven aquí sería un vaso pulmonar normal, y si a este vaso pulmonar le aumentamos el flujo porque hay un shunt que viene de izquierda a derecha, básicamente lo que pasa con el tiempo se transforma en esto, es decir, se hipertrofia la pared muscular de esa arteria, haciendo que la luz sea mucho más estrecha y por ende aumentando mucho más la presión. Eso se ve cuando se hace histopatología de un corazoncito de un perro con, por ejemplo, que muere de conducto arterioso persistente. No nos olvidemos que el sistema circulatorio pulmonar es de baja presión, de baja resistencia, pero de alta capacitancia, es decir, se la banca mucho, hasta que se empieza a hipertrofiar. Y se hipertrofia hacia adentro, como pasa en el corazón de los gatos con cardiopatía hipertrófica. Es decir, hay una hipertrofia muscular concéntrica de los vasos. Entonces, eso hace que el corazón todavía tenga que hacer más presión para vencer esa resistencia. Nada más que eso, Sergio. Perfecto. ¿Entienden? Precapilar.
O sea, que para nosotros hablar de hipertensión pulmonar precapilar, tenemos que sospechar que nuestro paciente tiene un defecto congénito en el corazón. ¿Sí? No hay otra causa. No hay otra causa. ¿Mm? Ok. Ahora vamos a la más común, que es la poscapilar. La poscapilar. La poscapilar dijimos que era después del pulmón. O sea, acá es retrógrado. La precapilar es anterógrado, aumenta la presión de la arteria pulmonar. Una estenosis pulmonar podría producir hipertensión precapilar rara vez, porque no hay tanto aumento de flujo. Es muy buena tu pregunta, Jason, igual. Tiene que ser una estenosis pulmonar muy grave, porque si no se tienden a compensar las presiones. Lo que tenés es aumento de flujo a mayor velocidad, pero no tanto aumento de presión. Pero de todas maneras, a veces sucede. Es muy buena tu acotación, muy buena. Pero es raro. La poscapilar es la más común de todas. Es retrógrado. O sea, acá vamos, ustedes saben que en el atrio izquierdo, ustedes tienen una presión normal de 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Cualquier problema cardíaco que me produzca un aumento de presión del atrio izquierdo, me va a producir un aumento de presión en las arterias pulmonares que drenan sobre el atrio izquierdo y por lo tanto un aumento de presión en los capilares pulmonares. Volvamos a las presiones normales. 10 milímetros de mercurio en los capilares pulmonares, 7 en la arteria pulmonar y 5 en el atrio izquierdo. Fíjense cómo va de mayor a menor, porque siempre dijimos que la presión va del lugar de mayor presión al de menor presión. Si yo tengo un atrio izquierdo con 20, 25, 30 milímetros de mercurio, automáticamente me va a subir la presión de la arteria pulmonar y automáticamente va a subir la presión de los capilares pulmonares, producción de hipertensión pulmonar postcapilar. Cualquier enfermedad que me produzca este aumento de presión del atrio izquierdo, me va a producir hipertensión pulmonar. ¿Y cuáles son? Las más comunes, la más común sin duda alguna, es la endocardiosis mitral. La endocardiosis mitral, la enfermedad más común de los pacientes hoy, cardiópatas, me va a producir un aumento de la presión. Como la válvula está insuficiente cada vez que el ventrículo se contrae, esa válvula no cierra bien, la presión del ventrículo izquierdo y parte del flujo del ventrículo izquierdo vuelve atrás hacia el atrio izquierdo, haciendo que el atrio primeramente aumente de tamaño y después de presión. Este aumento de presión va a hacer que aumente la presión en la arteria pulmonar y termine aumentando los capilares pulmonares. Algo parecido sucede en la cardiomiopatía dilatada, pero no porque la válvula se deforme, se hace una endocardiosis, sino porque el anillo valvular se distiende y la válvula deja de cerrar bien. Por lo tanto, también hay una insuficiencia. Esto hace que cada vez que se contraiga el ventrículo, parte de la sangre vuelva para atrás y lo mismo. Aumenta el tamaño del atrio, aumenta el tamaño del ventrículo, de la presión en las arterias pulmonares y la presión en los capilares pulmonares. Una estenosis, otra enfermedad congénita. Una estenosis aórtica, en este caso sí, la estenosis aórtica me va a producir un aumento de presión en el atrio izquierdo, porque se va a producir lo que decía recién Javier. Cuando yo tengo una estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo empieza a hacer mucha fuerza, se hipertrofia hacia adentro, tengo menos cavidad, por lo tanto aumenta la presión también en el atrio izquierdo, y al aumentar la presión en el atrio izquierdo, insisto,
aumenta la presión del atrio izquierdo, aumenta la presión en las arterias pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares. O sea que fíjense, cardiomiopatía dilatada, endocardiosis mitral, estenosis aórtica, otra congénita, la displasia de la válvula mitral, cualquier problema que yo tenga del lado izquierdo del corazón me va a producir hipertensión pulmonar postcapilar. Y una enfermedad sistémica, que no es cardíaca, pero que es sistémica, que también es muda, también me va a producir a la larga hipertensión pulmonar. ¿Cuál es? Javi, vos no, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Qué problema puedo tener? Me voy a quedar aquí porque me voy a dormir. ¿Qué problema puedo tener mudo? Sí, Andrómeda, pero ¿por qué? ¿Qué enfermedad renal? Exactamente, pero ¿por qué? Exactamente, Maricel lo dice, si tenemos hipertensión sistémica sostenida en el tiempo, vamos a tener un ventrículo izquierdo hipertrofiado hacia adentro, con aumento de presión y por lo tanto aumento de presión del atrio izquierdo, aumento de presión de las arterias pulmonares, aumento de presión por ende en los capilares pulmonares. Javi. Sí, espectacular, así es la mejor forma que yo lo he entendido esto, y le agrego una cosita más, siempre pensando de la fisiopatología. La hipertensión pulmonar postcapilar, la causa más común es la enfermedad, la endocardiosis mitral. Recuerden que cuando se produce congestión a nivel pulmonar, empieza a haber hipoxia, y la hipoxia es otro gatillo, quizás el más importante, para que la red vascular pulmonar se haga más estrecha y más endurecida aún. Miren, así como en el corazón hay mecanismos que controlan su actividad, Frank Starling, el mecanismo de la dilatación atrial, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, en el pulmón también hay un equilibrio, hay una regulación entre la vasodilatación y la vasoconstricción, entre la agregación plaquetaria, es decir, entre la activación plaquetaria y la inhibición plaquetaria. Ahí hay un equilibrio. Cuando hay hipoxia, lo que ocurre es que se liberan todos los mediadores que producen la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, ¿sí? Los malos, endotelina 1, tromboxano, angiotensina 2. Y yo siempre con los ejemplitos. Esto es una arteria pulmonar normal, esta es una hipertrofiada, tiene la luz más reducida, porque se hipertrofia la túnica íntima y la capa media. ¿Y qué le podemos agregar? Miren lo que le agrego coagulitos aquí adentro, por la agregación plaquetaria. La luz va a estar más reducida aún, la hipertensión en ese paciente va a ser más grave aún, y las lesiones y el pronóstico obviamente más oscuro. ¿Me explico? Es entender un poquito desde la fisiopatología cómo se producen las lesiones, porque si entendemos lo que dice el doctor Sergio, vamos a entender mucho más fácil el tratamiento. Y si sabemos por qué se produce el fenómeno, vamos a saber cómo inhibirlo después. No nos olvidemos que dentro de los buenos, aquí, para que las arterias pulmonares estrechas y engrosadas y remodeladas de la hipertensión pulmonar vuelvan a dilatarse, trabaja una enzima que se llama fosfodiesterasa, ¿sí? Y trabaja algo muy importante que es el óxido nítrico. Bueno, eso lo vamos a hablar en el tratamiento seguramente. Totalmente. Yo les sugiero que le saquen una fotito a este esquema, porque tienen que tener claras las presiones. Si ustedes tienen claras las presiones, va a ser más fácil que interpreten qué es lo que está pasando. Del lado derecho, fíjense, la presión del atrio derecho es de 2, del ventrículo derecho es de 25,
del lado izquierdo, la del atrio izquierdo 5, y acá 120. En la arteria pulmonar 10 a 6, 15 en la arteria pulmonar, estas en las venas pulmonares, perdón, y en los capilares pulmonares 10. 10. Entonces, cuando tenemos un shunt, que es la precapilar, fíjense que pasa de la aorta, que está a 120, a 15. Entonces, obviamente, la presión de acá va a aumentar, y si aumenta la presión acá, automáticamente va a pasar la presión acá. Cuando tenemos un problema del lado izquierdo, ya sea hipertensión arterial, una estenosis aórtica, un problema en la válvula mitral, aumenta la presión del atrio izquierdo, por lo tanto aumenta la presión de las venas pulmonares, por lo tanto aumenta la presión de los capilares pulmonares. Eso es, la poscapilar es la causa más común que ustedes van a tener de hipertensión pulmonar. Es la causa más común que van a tener de hipertensión pulmonar. La precapilar es rara porque no tenemos tantas enfermedades congénitas, pero la poscapilar es lo que más van a tener. Problemas, ya sea valvulares, esto es una endocardiosis, fíjense, esto es una endocarditis, también una causa, una endocarditis aórtica. Fíjense esta válvula, cómo se transforma, no va a poder abrir bien, por lo tanto vamos a tener un problema. Finalmente, la capilar se produce por lo que decía recién lo que explicó Javier, sobre todo por hipoxia. Por hipoxia en los capilares pulmonares. ¿Y cuándo tenemos hipoxia? ¿Cuándo tenemos hipoxia? Porque hay vasoconstricción. Hay vasoconstricción en esos. Donde hay hipoxia se genera esa vasoconstricción en los capilares pulmonares. Y miren todas las causas que tenemos. Fibrosis pulmonar, colapso de tráquea, asma, neoplasias, neumonías, la dirofilariasis, tromboembolismo. La dirofilariasis no porque hace un tapón en la arteria pulmonar, sino en el estadio anterior, cuando va navegando y lesionando los capilares pulmonares, cuando son microfilarias, estenosis de narinas, cualquier causa que me produzca una vasoconstricción o una hipoxia a nivel capilar en los pulmones, si a mí no me entra bien el aire porque tengo un colapso de tráquea o una bronquitis crónica o un asma, en el caso de un gato asmático, por ejemplo, automáticamente a lo largo del tiempo voy a tener una hipertensión pulmonar capilar, que es la más difícil. Es la más difícil de diagnosticar. No es fácil diagnosticar una fibrosis pulmonar, un colapso de tráquea, una bronquitis crónica. Muchas veces están enmascaradas con otras enfermedades. Muchos perros están tratados por cardiópatas y tienen enfermedad bronquial, broncomalasias, hongos, micosis en los bronquios. Todo esto hace que, cuidado, porque puedo tener hipertensión pulmonar que no sea cardíaca, ni precapilar, ni poscapilar. ¿Entienden? ¿Entiende, Javi, algo que opinar de la capilar? No, creo Para que mí la más complicada de todas. es la más complicada, pero digamos, aquí es donde lo vamos a decir mejor. Cuando hay hipoxia, a ver si lo podemos decir mejor. Cuando hay hipoxia, salen a la guerra los buenos, que son esta mano, y los malos. Los buenos, los que producen vasodilatación y que inhiben la agregación plaquetaria, inhiben los factores de crecimiento para que ese músculo se hipertrofie, también ese músculo capilar se hipertrofia, son el óxido nítrico, una prostaglandina buena que se llama E1 y otra que se llama prostaciclina. Y los malos, los que hacen todo lo contrario, es decir, producen vasoconstricción frente a la hipoxia, hacen que se formen coágulos y que se hipertrofie la capa muscular de las arterias pulmonares, son el tromboxano,
la angiotensina 2, las proctaciclina, y una muy mala, acuérdense, lo voy a decir de nuevo, tromboxano y la endotelina 1. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay muchos estudios en medicina humana que se apoyan en estos malos. ¿Qué quieren hacer en medicina humana? Inhibirlos. Y como verán, esta hipertensión pulmonar por hipoxia es una de las más comunes también en medicina humana por el pucho, por el cigarrillo. Cigarrillo. Totalmente. Totalmente. La dinofilariasis, ¿cómo aumenta la tensión? Cuando es microfilarias, la microfilaria viaja por los capilares pulmonares, Juli, por lo tanto produce una gran inflamación de los capilares pulmonares. Lo que recién explicaba con estos factores, todo lo que explicó Javier recién, produciendo hipertensión pulmonar. No es... perros fumadores hay, claro, no, cuando no hay fumador, el perro es fumador también. No es. Todos estos braquicefálicos que hablábamos al principio de la charla con Eduardo y con Javier, todos estos braquicefálicos son... yo no tenía puesto presentación, qué loco. No, perdón. No... me perdí. ¿Dónde estaba Javier? Todos los braquicefálicos son los braquicefálicos. usan la hipoxia, Sergio, por ahí vas. Como tienen hipoxia justamente porque no está entrando aire bien a los pulmones y por lo tanto se genera esta hipoxia a nivel capilar, son grandes candidatos a tener hipertensión pulmonar. Acá tenemos la capilar, la precapilar, fíjense dónde se ocasiona. Ok, ¿y qué síntomas va a presentar nuestro paciente? ¿Qué síntomas va a presentar nuestro paciente? Cuando presenta síntomas, dijimos, durante mucha parte de esta enfermedad, el animal es asintomático. Pero cuando presente síntomas, va a presentar síntomas respiratorios o cardíacos. Respiratorios o cardíacos. ¿Y por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué cardíacos? ¿Qué creen? ¿Se escuchan bien todos? ¿Vos escuchás bien, Javi? Sí, yo te he escuchado perfecto toda la charla. Ok. A vos sola se te corta. ¿Se corta? Bueno, no sé, debe ser algún problema de internet, porque... Ok. Hay problemas respiratorios porque vamos a ver que cuando nosotros tenemos mucha presión en el pulmón, voy a tener mucha presión en la arteria pulmonar también. Dijimos que la presión va de mayor a menor. Si yo tengo 20-25 milímetros de mercurio en el pulmón en vez de 10, y sigo teniendo 15 en el ventrículo derecho, ¿qué creen que va a pasar en el ventrículo derecho? ¿Qué va a pasar con ese ventrículo derecho? Va a aumentar la presión, se va a hipertrofiar. O sea que todo va a repercutir en el final de todo esto va a ser una remodelación con aumento de presión del ventrículo derecho, por lo tanto, una falla derecha cardíaca. Pero antes que esto voy a tener síntomas respiratorios. Tos. La tos me tiene que alertar de que puedo tener un problema respiratorio, de hipertensión pulmonar. Aumento de ruidos respiratorios, estertores, sibilancias.
Cuando tengo sibilancias, recuerden que tengo que sospechar de un problema en el árbol respiratorio superior. Siempre tengo que revisar a mi paciente para ver cómo está ese árbol respiratorio. Si tiene, sobre todo si es un braquicefálico, si tiene bien las narinas, cómo tiene el paladar, cómo está la tráquea. La tráquea a veces se nos pasa, chicos. Si el perro tiene un colapso de tráquea, va a presentar tos, va a presentar disnea, hasta a veces puede haber cianosis por hipoxia, aumento de ruidos respiratorios. Todo esto a mí me tiene que llevar a sospechar de que puedo tener una hipertensión pulmonar. ¿Ok, Javi? ¿No? Sí, perfecto. Depende muchísimo también de la enfermedad que la cause. Exactamente. Por eso lo que viene ahora. Obviamente que si viene un perro con soplo y yo determino y hago todos los estudios, soplo, síncope, tos, ascitis, todo lo que me puede traer un problema cardíaco, también tengo que sospechar, ya sea una endocardiosis mitral, por ejemplo, una endocardiosis mitral, yo tengo que sospechar que mi paciente cardiópata, que tiene un problema en la válvula mitral, o que es un cachorro que tiene una estenosis aórtica, o es un gato renal que tiene hipertensión arterial, tengo que sospechar de que tengo un problema, un posible problema en el pulmón. Que si no lo trato también, voy a tener consecuencias en otra parte del corazón que hasta ahora estaba bien, que va a ser del lado derecho. Pues yo tengo una insuficiencia, por ejemplo, mitral, un caniche, un puder, con una endocardiosis mitral, ¿sí? Que solo tiene soplo y no lo controlo y no lo trato, a lo largo del tiempo ese perro va a terminar con una hipertensión pulmonar y a lo largo del tiempo ese perro puede terminar con una falla derecha del corazón, con ascitis, con pulso yugular, con todos los síntomas de falla derecha. Y no es que tenía un problema del lado derecho del corazón, tenía un problema del lado izquierdo que afectó el pulmón. Bueno, ahí se le cortó a Sergio, se ve. Pero fíjense en estos pacientes con enfermedad valvular crónica, enfermedad valvular crónica, ¿a mí me escuchan? Bueno, voy a seguir hasta que Sergio se reconecte. Cuando digo que la enfermedad mitral crónica es la causa más común de hipertensión pulmonar, es real, pero nunca, o sea, no la hemos contemplado como tal. Y muchos pacientes con enfermedad cardíaca avanzada tienen síncopes, y nosotros pensamos que esos síncopes son pura y exclusivamente relacionados con la cardiopatía, y lo relacionamos con taquiarritmias, y hacemos todo, nos enfocamos en controlar todo lo que está pasando en el corazón, que no está mal, porque es un órgano que está insuficiente, pero no estamos contemplando lo que pasa en el pulmón. No estamos contemplando que quizás los síncopes tengan un componente hipóxico después de un ejercicio o al recibir al dueño cuando viene de trabajar, en vez de un componente arrítmico. Entonces, creo que empezar a contemplar la hipertensión pulmonar y mirarla como realmente, con la importancia que realmente tiene, nos puede mejorar muchísimo las respuestas terapéuticas. Nos puede mejorar muchísimo las respuestas terapéuticas si, además de tratar al corazón, le tiramos un salvavidas, le bajamos la presión a ese pulmón hipertenso. No sé con lo que puede seguir Sergio, pero si, para no quedarnos esperando inactivos, si quieren, tienen alguna duda, alguna inquietud, si está en mi poder contestarla,
lo hago y si no, esperamos a que Sergio se reintegre. ¿Cómo puedo? Acá me preguntan cómo puedo determinar esa hipertensión. Bueno, seguramente Sergio va a explicárselo mejor, pero para diagnosticar con precisión la hipertensión pulmonar, obviamente que el método de elección es el cateterismo. Es el cateterismo. Pero ¿quién hace en veterinaria cateterismo para, para medir presión arterial? Nadie. Entonces nosotros en veterinaria, si bien el gold standard es el cateterismo, nosotros en veterinaria nos apoyamos en la ecografía. Y ahí sí estoy seguro que Sergio les va a explicar cómo, mediante la ecografía, podemos indirectamente inferir que la presión pulmonar superó los 30 milímetros de mercurio. Y con la radiografía también tenemos algunos indicios. ¿Sí? Con la radiografía también tenemos algunos indicios. Por ejemplo, si la enfermedad de base... Acá estoy. Ahí está, ahí volvió Sergio. Se cortó la luz, chicos, y volvió. Por suerte volvió enseguida. Pero bueno. Sergio, Sí. dije algunas cositas para no quedar inactivos mientras Perfecto. vos estabas ahí, pero alguna pregunta que me hicieron. Me preguntaron cómo se medía la presión o cómo inferíamos la hipertensión pulmonar. Le dije que vos seguramente vas ahora con la ecografía Sí. a enseñarnos a todos. Y yo tengo algo para decir de la radiografía, pero lo voy a decir después que vos hables de la ecografía. Dale. Vamos de nuevo. Bueno. Cosas que pasan con la tecnología. Acá quiero poner el chat, denme un minuto, que pongo el chat de nuevo, porque si no, no leo. Ahí estamos. Fenómeno. Bueno, ¿dónde hemos quedado? En los problemas cardíacos. Entonces siempre sospechen de que tengan un problema cardíaco, sospechen de que pueden tener hipertensión arterial. Y como les decía, miren esto, ¿no? Miren. Tenemos una fase preclínica muy larga, sin síntomas. Este es el umbral de síntomas. Fíjense que cuando aparecen los síntomas, estamos casi en la mitad de la enfermedad. Casi en la mitad de la enfermedad. Toda esta parte preclínica y parte de la sintomática vamos a tener, no vamos a tener ningún tipo de síntomas. Por eso es una enfermedad tan complicada, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Y fíjense la presión, cómo va aumentando también. A medida que aumenta la resistencia y la presión en la vena pulmonar, en los capilares pulmonares, aumenta los síntomas y la fase clínica de la enfermedad. Ahí estamos. Y esta es la presión pulmonar, fíjense, y este es el gasto cardíaco. Miren qué loco. Miren lo que pasa en esta enfermedad. El umbral de síntomas está acá. Miren la presión pulmonar, cómo va aumentando, y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, cómo baja, y finalmente, al final de la enfermedad, baja la presión pulmonar. En el último estadio de la hipertensión pulmonar, baja la presión pulmonar. ¿Pero por qué? Porque me cae el gasto cardíaco. Ya tengo una falla cardíaca tan grande, que tengo la presión de bomba tan caída, que finalmente baja la presión, pero ya es tarde. Ya es tarde. Cuando llegamos a este punto, ya es tardísimo. Está mal en fibrosis quística hacer lo que hago, darle sildenafil. Espera, no nos adelantemos.
El diagnóstico, como decía Javier. ¿Cuál es mi gol estándar? Mi gol estándar es tratar de detectar la enfermedad lo más precozmente posible. Lo más precozmente posible. La clínica es súper importante. Obviamente yo tengo un perro braquicefálico que tiene el síndrome braquicefálico. Voy a sospechar y voy a hacer los estudios para ver qué está pasando con ese pulmón. Si tengo un perro cardiópata, voy a hacer los estudios para ver si tengo o no hipertensión pulmonar. Si tengo un gato con asma, o si tengo un gato con problemas renales, pero con hipertensión sostenida, también voy a sospechar de que estoy ante una hipertensión arterial. Sí, quedan todas grabadas, sí. La auscultación me va a dar, obviamente que me va a dar un montón de tips. Sergio, Me va a habilita. abrir, me va a decir, cuidado, podés tener una hipertensión pulmonar. ¿Cómo? Aumento de ruidos pulmonares, sibilancias, soplos. Yo detecto que mi perro es cardiópata, tengo un soplo, voy a sospechar una hipertensión pulmonar. No la puedo descartar. Voy a sospechar. Si tengo sibilancias, si ausculto la tráquea. ¿Alguien ausculta la tráquea alguna vez? ¿Se les ocurre auscultar la tráquea? Ausculten la tráquea. Van a ver que auscultan la tráquea. Si hay colapso de tráquea, van a escuchar como un soplo traqueal, como el aire al pasar por un lugar más estenótico se acelera y produce un sonido. Todo esto va a ser que yo sospeche de que tengo un posible animal con hipertensión pulmonar. La radiografía, como decía Javier, Sergio, ahí te habilitate dejo, Javier. Dale, la cámara, habilitate. a la cámara. Bueno, hablamos un poquito de radiografía, en este caso. Sí, no, yo lo que les decía en tu corte, ahora que llegamos a la radiografía, que la radiografía nos va a ayudar muchísimo dependiendo cuáles sean la enfermedad que la desencadenó. Por ejemplo, vamos a hablar de la enfermedad más común de todas, que es la endocardiosis mitral, y vamos a tener todos los patrones que se corresponden en fases iniciales, agrandamientos izquierdos, ¿sí? Con verticalización de ese corazón, elevación dorsal de la carina. Podemos tener patrones vasculares, primero intersticial cuando el edema es intersticial, pero también podemos tener un patrón broncoalveolar cuando el edema es alveolar. Y esto es lo que quiero decirles que es muy importante como predictor de la hipertensión pulmonar cuando la causa base es postcapilar, es decir, cuando es una endocardiosis mitral. El eje corto del corazón. Ahora nosotros tenemos los equipos digitales, pero también lo podemos hacer con una radiografía común y una regla. Miren, con una radiografía común y una regla. Cuando el eje corto del corazón en una radiografía lateral derecha supera 5,2 vértebras, contando desde la torácica 4, y cuando el grado de apoyo cardioesternal supera, ahí está, supera 3,3 vértebras, tomando de la torácica 4, tenemos un 85,9% de posibilidad que ese perrito cardiópata haya desarrollado hipertensión pulmonar, casi un 86%. Es enorme la utilidad que le podemos, el jugo que le podemos sacar a la radiografía, enorme. Y como dijimos en tu corte, Sergio, estamos contemplando cardiópatas y solamente nos enfocamos en tratar el corazón y nos olvidamos de la tan subdiagnosticada hipertensión pulmonar. Sí, dice que le repitamos. Mira, ahí está la foto que está poniendo Sergio. Cuando se produce una cardiomegalia en donde el eje corto, ahí tenés el eje corto, es más largo que 5,2. El eje corto es el short axis. Exacto. Si supera el largo de 5 vértebras, punto 2, contando desde la parte craneal de la torácica 4,
y el apoyo del corazón sobre el esternón, el punto de contacto es mayor a 3.3 vértebras torácicas, contando desde la parte craneal de la torácica 4, hay un 85.9%, 86% de posibilidades de que ese perro, además de la cardiopatía que ya estás tratando, haya desarrollado hipertensión pulmonar, que deberás tratar si no la contemplaste. No sé si me explico. Perfecto. Perfecto. Es el índice cardiovertebral. Esto tiene el nombre de índice cardiovertebral. Y hay unas tablitas porque hay algunas variables, sobre todo en perros braquicefálicos. Sobre todo como tienen un tórax tan ancho, hay algunas variables, pero eso no tiene importancia. Entonces la placa, como dice Javi, tiene muchísima importancia. Muchísima importancia. Primero, porque me va a dar un patrón. Voy a ver qué tipo de patrón pulmonar tengo. Si tengo un patrón bronquial, si tengo un patrón alveolar, si tengo un patrón normal. Por otro lado, lo que decía Javier hoy de la silueta cardíaca. Y por otro lado, en las placas digitales, que se ve muy bien la relación vena-bronquioarteria, donde va a estar alterada. Voy a tener las venas más grandes que la arteria y más grandes que el bronquio. En los perros braquicefálicos se complica el índice cardiovertebral en presencia de hemivértebras, sí, obvio. Obvio, sí, eso pero cuando hay hemivértebras. Sí, sí. Bueno, la ecografía, chicos, el ecocardio, nos ha dado una herramienta invaluable, tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana, como para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Primero que vamos a evaluar los cambios estructurales y funcionales de la silueta cardíaca. Ustedes saben, cuando yo hago un ecocardio, ya vimos, los que vienen siguiendo las charlas, la charla de ecocardio, el ecocardio me va a dar a mí cómo están esas paredes musculares del corazón, cómo se está contrayendo, cómo está la función sistólica, cómo está la función diastólica, cómo está la estructura valvular, cómo están esas válvulas, si están deformadas o no están deformadas. Eso por un lado. O sea, yo voy a poder detectar si tengo un shunt o no, si tengo un ductus o no tengo un ductus, o una comunicación interventricular. Todos los problemas cardíacos que vimos que me pueden traer hipertensión pulmonar, puedo diagnosticarlos. Digo, bueno, este perro tiene una endocarditis mitral. Ahora, ¿cómo sé yo que este perro con endocarditis mitral o con estenosis aórtica tiene hipertensión pulmonar? Bueno, haciendo ecocardio, yo puedo llegar casi con un 90% a estimar la presión en la arteria pulmonar. Primero, voy a tener, cuando tengo hipertensión pulmonar, voy a tener un reflujo, una insuficiencia tricuspidia. Recuerden que en el atrio derecho está el atrio derecho, la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho. La sangre va del atrio derecho al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia, que es perfecta. Cuando no hay hipertensión pulmonar, esa válvula cierra bien, no hay problema. Por lo tanto, no tengo flujo que vaya desde la válvula tricuspidia hacia el atrio derecho. No tengo un reflujo. Sangre pasa en un solo sentido. Cuando hay hipertensión pulmonar sostenida en el tiempo, hay un remodelamiento del ventrículo derecho y la válvula tricuspidia se vuelve insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia el atrio derecho. Ese reflujo, yo con Doppler, ese flujo de regurgitación tricuspidia, yo lo mido con Doppler y dependiendo del largo de ese reflujo, va a ser la hipertensión
pulmonar que yo tengo. Se considera que hay hipertensión pulmonar cuando supera los 2 metros por segundo. Cuando supera los 2 metros por segundo, yo ya sé que ese perro sospecha de hipertensión pulmonar, y si tiene 3 o más, por supuesto que ya lo tengo así. Aparte de esto, si me voy del lado derecho al eje corto, a nivel de la base, bien de la base, recuerden que la arteria pulmonar se va a ver como una V corta. Si yo me posiciono en esa V corta en la rama derecha y hago un modo M, y hago una fracción de acortamiento ahí, voy a tener una fracción de acortamiento aumentada porque tengo tanta hipertensión que la arteria pulmonar no está haciendo esto, sino que está haciendo esto. Entonces, en vez de hacer esto, va a hacer esto. Y si yo estoy haciendo esto, pasa lo mismo que la cardiomiopatía dilatada. Voy a tener fracciones de acortamiento de menos de 30. Fracciones de acortamiento de menos de 30 en la arteria pulmonar derecha quiere decir también sospecha de hipertensión pulmonar. Ahora hay un índice nuevo, que también es medir, hacer un modo M en la arteria pulmonar, en la válvula de la arteria pulmonar, y va a ser un dibujito de una M, una W, y si ese dibujito se aplana, también es sospecha de hipertensión pulmonar. Entonces ustedes van a tener un ventrículo derecho remodelado, un reflujo de la válvula tricuspidia, un aumento una disminución de la fracción de acortamiento de la arteria pulmonar derecha. Todo esto les está diciendo que ustedes tienen una hipertensión pulmonar. Sí, es disminución. En vez de hacer esto, está haciendo esto. ¿Ok? Javi. Y a veces, solamente a lo que dijiste, perfecto, agregar el aplanamiento del septo, cuando ya son fases avanzadas. En fases avanzadas, cuando vamos al lado derecho al hongo, el septo, que es la cúpula del hongo, se aplana, porque tengo tanta presión del lado derecho que se aplana. Y por supuesto, en un eje largo, lo que van a ver es un ventrículo derecho que no respeta el 25% del ventrículo izquierdo. Recuerden que en un ecocardio normal, el ventrículo derecho representa el 25% del izquierdo. En estos casos, van a tener animales con ventrículos derechos como este, que van a ver acá. Fíjense el ventrículo derecho, fíjense el ventrículo izquierdo, ahora voy en el eje corto, miren el tamaño del atrio derecho, está más grande el lado derecho del corazón que el izquierdo, obviamente este era un animal terminal, y acá estoy en el eje corto, fíjense cómo se aplana el septo, cómo se aplana el septo, ahora lo vamos a ver bien, cómo se aplana el septo acá, tremendo el ventrículo derecho, es el doble que el ventrículo izquierdo, este era un perro terminal, ya era un animal muy terminal. Ahora vamos a ver, fíjense en el eje corto, cómo el septo se aplana en la sístole. Porque tengo muchísima presión acá arriba, entonces estoy aplanando el septo. Y ninguna duda de que el ventrículo derecho acá está más grande que el izquierdo. ¿Lo ven bien? Bueno, obviamente ya había líneas B, hay hepatización del pulmón por debajo de 30, Nora, por debajo de 30. ¿Ok? Acá tienen, exactamente. Todo esto es estimativo. Todo esto más la clínica me dice a mí que este gato tiene hipertensión pulmonar. ¿Saben qué enfermedad tenía este gatito? Este gatito era un gatito de 12 años que tenía asma. Tuvo asma maltratado durante muchísimos años. Entonces terminó desarrollando una hipertensión pulmonar
tremenda, con una falla derecha, ya tan grande la falla derecha que tenía, que hasta hacía síncope, hasta hacía 5. Así que fíjense hasta qué punto la hipertensión pulmonar me puede producir un remodelamiento cardíaco tremendo del lado derecho. ¿Ok? El electro, ¿creen que me puede dar algún tipo de problema? No es de gran utilidad el electro, puedo tener un eje desviado hacia la derecha, puedo tener una onda Q más grande de lo normal, pero no es algo que me sirva para diagnosticar la presión arterial. La broncoscopía sí es de mucha utilidad, sobre todo en las capilares que se producen por colapso de tráquea o broncomalasias. Miren, ¿cómo? Javi, no te escucho. ¿Estás ahí? No, decía que un dato más. Javier, ¿me escuchan? ¿Me escuchás ahora? ¿No me escuchan? ¿Me escuchás ahora, Sergio? Escucho entrecortado. Yo te escucho perfecto. Sí, ahí sí. Bueno, sí, ¿qué me permite la broncoscopía? Evaluar la tráquea, evaluar los bronquios, evaluar los bronquiolos, porque recuerden que si tengo un endoscopio bien finito, puedo ir hasta la tercera o cuarta ramificación de los bronquios. Y esto es muy importante, porque créanme, cuando uno hace esto ve animales tratados como cardiópatas, que lo que tenían eran las broncomalasias, hongos, y acá entra el lavaje bronquial y la detección del patógeno que está ocasionando esto. Esto es súper importante. Es algo que debemos tratar de hacer cada vez más. Broncoscopías. Y obviamente, esta es una broncoscopía, acá estamos en la carina, en la división de los dos bronquios, el bronquio izquierdo fuente, el bronquio derecho, y fíjense que estoy entrando y puedo entrar mucho más, mucho más. Los exámenes de laboratorio me pueden dar algún índice, sobre todo en gatitos o en perros que tengan algún tipo de neumonía, neumonitis, bronquitis crónica, me puede dar algo el hemograma, puedo tener algo alterado. Y sin duda, el método diagnóstico top es el cateterismo. Si yo quiero saber realmente cuál es la presión de la arteria pulmonar, se hace por cateterismo. Esto en medicina humana, en medicina veterinaria también se hace, no es difícil, pero es costoso. Pero va a ser el que me va a dar, exactamente cuál es la presión de la arteria pulmonar. Todo lo demás me lo va a sugerir y me lo está dando con un 80 o 90%. El cateterismo me lo va a dar con un 100%. Me va a decir qué presión tengo yo en esa arteria pulmonar. ¿Cómo se hace? Con el catéter de Swan-Ganz. Se inventó un catéter especial, que es esto, Swan-Ganz, por los dos nombres de los dos médicos que lo dijeron. Es un catéter que tiene en la punta, tiene un sensor, como un globito que se infla y sensa, y eso nos toma la presión. Y ahí estamos. Veamos este video para que lo entiendan. Se entra por yugular con el catéter, entra el catéter al atrio derecho. Lo primero que hago es medir la presión del atrio derecho, sigo entrando, bajo, desinflo el catéter de nuevo. Yo voy a tener la presión del atrio derecho ahí. Paso, hago la tricuspidia,
paso la válvula tricuspida, obviamente la presión aumenta, fíjense, porque estoy en el ventrículo derecho, sigo, voy al tracto de salida, esto es muy fácil, no crean que es fácil, lo caro es el catéter, y me posiciono, acá fíjense cómo cambia la presión, y me posiciono en la bifurcación de la arteria pulmonar, y tomo la presión de la arteria pulmonar. Esto se hace en medicina humana cuando hay dudas, se hace en medicina humana veterinaria, se puede hacer, es caro el catéter, pero el proceso es bastante fácil. El cateterismo no es algo difícil, hay que tener un poquito, nosotros de hecho lo hacemos, ante sospechas y que no podamos llegar por otro método, es el método más certero que tenemos. Obviamente, no todo el mundo puede acceder, y entonces optamos por el ecocardio, que sin duda, hoy es un método que nosotros podemos acceder, es económico, y nos va a dar en un 90-95% la certeza de que estamos ante una hipertensión pulmonar. Javi. Javier. Perfecto. Si Javier, pudiéramos hacer todo, sería fantástico. No sé qué le pasó. No. Yo te estoy escuchando. Te ¿Vos me escucho, escuchás? te tengo como dormido en la... Yo te escucho, pero ahí está, ahora te veo, estabas como así en la pantalla también, como si estuvieras dormido. Pero se me durmió Javier, ¿qué pasó? Vos quedaste congelado en mi pantalla también, pero te escuchaba perfecto. Sí, parecía dormido, me dice Eduardo. Y yo dije, se me durmió el doctor. Bueno, lo logré que se duerma el doctor Javier. No, estaba escuchando todo, pero te tenía congelado y... No, perfecto. Si todos lo pudiéramos hacer, digo, qué fantástico sería. Pero Sí, ¿cómo con la ecografía? Fundamentalmente con la ecografía y algún ayudín más de la radiografía, tenemos herramientas para sospechar de que nuestro paciente está padeciendo hipertensión pulmonar y bueno, contemplarla la patología y ayudar al perro, o sea, al paciente. No la teníamos en el radar, hay que ser realistas, Sergio. No, es una enfermedad que no tenemos en el radar. No, yo lo que veo es que a ver, te debe pasar lo mismo, y a Eduardo también supongo, es que vienen los perros cardiópatas y nadie se preocupó por el pulmón. O sea, todo el mundo se preocupa y dice, no, el perro tose porque tiene el atrio izquierdo muy grande. Y está medicado con un prilo normalmente, o con esto, o con otro, y todo el mundo se olvida del pulmón. Y a la larga ese pulmón me va a terminar complicando mucho más al corazón. Porque la única parte buena del corazón que tenía la voy a tener alterada también. La posición de la placa es lateral, para hacerle el índice cardioventral, es lateral derecha, y tiene que estar muy bien perpendicular. ¿Cómo sé que está bien perpendicular? Porque la quinta costilla, la sexta y la séptima se tienen que superponer. O sea, no tengo que poner la costilla del otro lado. Si tengo las dos costillas así, estoy viendo la de arriba y la de abajo, no está bien puesto. La quinta, la sexta y la séptima tienen que estar bien superpuestas. Y eso me está hablando que estoy bien perpendicular y tiene que ser lateral derecha. ¿Por qué bien perpendicular? Porque si yo estoy oblicuo, si ustedes agarran un chorizo o un salamín y lo cortan bien perpendicular, van a tener una rodaja bien redonda. Pero si yo tengo el rayo que no está bien perpendicular, está oblicuo, va a ser que corte el salamín o el chorizo gourmet. Vieron que ahora se corta así, no lo corto así. Entonces la rodajita, en vez de ser redonda, es alargadita y es más linda. Entonces, obviamente que me cambia la medida. Si yo tengo una rodaja de salamín así, parece que fuera más grande que una redonda. Entonces, por eso, Eduardo está haciendo embutidos en la casa, no vale.
Por eso es la importancia de que sea bien perpendicular. ¿Algo más, Javi, para la posición en la radiografía No, del también con paciente? con el digital, el equipo nuestro, también hacemos la dorsoventral nosotros y también nos da la posibilidad este equipo de hacer un VHS en la dorsoventral. Entonces le vamos sumando data. Recogemos información del ecocardio, lo que dijiste, el aplanamiento septal, la regurgitación tricuspidia, le sumamos el índice cardiovertebral en la lateral derecha, en la dorso ventral, y bueno, sumamos datos y cuando llegamos a la conclusión de que además de cardiópata tiene hipertensión pulmonar, lo medicamos. Y empieza un, y mejora, es decir, no estamos contemplando el pulmón porque ahora que lo contemplamos, mejoran. Y nos tenemos que entrenar todos, colegas, con esto, porque en los próximos 5 a 10 años, la cantidad de pacientes que vamos a recibir con hipertensión pulmonar van a ser enormes, porque los braquicefálicos que entraron en los hogares en los últimos 2 o 3 años, 4 años, que fue explosivo en Argentina por lo menos, en Sudamérica, dentro de 8 o 9, dentro de 8 o 9 años van a tener 10, 11 años. Si llegan, imagínense la afluencia de pacientes con hipertensión pulmonar que vamos a tener. Por eso es que hay que entrenarse. Exactamente. Y bueno, el tratamiento. ¿Cuál es el gol estándar en el tratamiento? ¿Qué necesito? Bajar la presión del capilar pulmonar. Bajar esa presión para que no me afecte la parte derecha del corazón. Para que no me afecte la parte derecha del corazón. Porque en definitiva lo que pasa cuando yo tengo hipertensión pulmonar es lo que veíamos en ese cuadro, donde se hace asintomático, es porque empezó la presión en el ventrículo derecho empezó a subir y empecé a tener una falla derecha. Y ahí es donde se hace asintomático. Entonces, mi gol estándar es bajar la presión para que baje la presión del ventrículo derecho y no tenga una falla cardíaca derecha. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Lo primero y principal es tratar la enfermedad base. Yo trato la hipertensión pulmonar, pero no trato la enfermedad base, a la larga voy a tener hipertensión pulmonar, ¿me entienden? Si yo tengo un perro con una endocarditis mitral, por más que yo dé una droga que sé que me va a bajar la presión en el pulmón, como el problema de base persiste, en algún momento, por más que le dé la droga, voy a seguir teniendo problemas, ¿me entienden? Si yo tengo un ductus, por ejemplo, y no lo corrijo, por más sildenafil que le dé al perro, en algún momento la presión se me va a escapar y voy a volver a tener hipertensión y voy a tener un serio problema. Se va a revertir y se me va a morir el perro. Entonces, tengo que hacer los tratamientos, un poquito de lo que hablábamos al principio. Tampoco puedo corregir de golpe la hipertensión si tengo un problema cardíaco, porque eso me puede llevar a un edema de pulmón. Entonces, tengo que ser muy sincrónico con lo que estoy haciendo con mi paciente. ¿Cuál es la enfermedad de base? Tengo que detectar cuál es la enfermedad de base, empezar a tratar esa enfermedad de base y después tratar la hipertensión. Y una vez que estoy tratando la hipertensión, voy a tener una mejora de mi paciente. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí preguntaron, Sergio, lo de la radiografía. Esos valores son solamente cuando la causa que la desencadena es postcapilar, es decir, cuando la causa es una endocardiosis mitral. Exactamente. Acá tenemos, si yo tengo una hipertensión pulmonar, postcapilar, o sea, tengo un problema del lado izquierdo del corazón, lo que tengo que hacer es tratar el problema cardíaco. Si yo logro bajar la presión del atrio izquierdo, y aumentar el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con la presión en el pulmón?
Si yo en vez de tener 25 milímetros de mercurio en el atrio izquierdo, logro tener 10 de nuevo, ¿qué va a pasar con la hipertensión pulmonar? Va a bajar. Va a bajar. Porque ya no tengo esa presión que me lo está ocasionando. ¿Cómo logro eso? Fundamentalmente, en el cardiópata, voy a bajar la presión del atrio izquierdo con furosemida, con un diurético. Después, dependiendo del estadio que esté ese paciente, puedo poner un IECA. Un IECA me va a bajar también la presión del atrio izquierdo porque me va a reducir la precarga. Me va a reducir la precarga porque va a bloquear la aldosterona. Y al bloquear la aldosterona voy a tener menos retención de sodio. Y si tengo menos retención de sodio, voy a tener menos líquido. Si tengo menos líquido, voy a tener menos volemia. Y si tengo menos volemia, me va a disminuir la precarga. Por un lado. Y por el otro lado, al bloquear la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, voy a lograr una vasodilatación. O sea, voy a aumentar, a reducir la poscarga. Esto va a hacer que todo el circuito baje la presión. Y de esta manera voy a lograr que esa presión que tenía el atrio izquierdo baje y me favorece la hipertensión. Y el pimobendan me va a aumentar la contractilidad, me va a mejorar la función cardíaca y me va a producir también vasodilatación, y a su vez, al ser un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, también me va a producir una vasodilatación a nivel de los capilares pulmonares, de esta manera reduciendo la hipertensión pulmonar. Fíjense la importancia del pimobendan. El pimobendan está casi reemplazando el sildenafil hoy por su efecto sobre la fosfodiesterasa. Si bien el sildenafil es mucho más específico porque actúa sobre la fosfodiesterasa 5 y el pimobendan actúa sobre todo sobre la fosfodiesterasa 3, pero también sobre la 5. No sé si me explico. Javi. Sí, esto es tremendamente importante que entendamos todos que estas son las drogas que tenemos a la mano, pero las tenemos en la mano y que sabemos cómo se usan, porque nosotros vamos a usar pimobendan y vamos a saber que el pimobendan inhibe la fosfodiesterasa 3. Vamos a usar sildenafil, por ejemplo, y cuando hablamos de que en la hipoxia aparecían en juego los vasoconstrictores, aparecían en juego los que estimulaban la agregación plaquetaria, ahí hablábamos de que se contrarrestaban con los buenos, y el bueno es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico se libera cuando usamos un inhibidor de la fosfodiesterasa. El óxido nítrico está regulado por la fosfodiesterasa en condiciones normales. Entonces, su vasodilata el óxido nítrico. Ahora, si el óxido nítrico se va de mambo, la fosfodiesterasa en un paciente normal lo regula, ¿sí? Ahora, en un paciente enfermo lo necesitamos como el agua. Le inhibimos la fosfodiesterasa 5 y el óxido nítrico va a producir la vasodilatación que buscamos. Eso con el sildenafil, que puede durar 8 o 12 horas. Hay algunos que duran un poquito más y todos saben ahora. Ustedes saben que ahora hay drogas que duran hasta 3 días. Y si a eso también contemplamos el uso del pimobendan, que inhibe la fosfodiesterasa 3, y bueno, no solamente que tenemos súper alternativas, sino que entendemos los por qué. Usamos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque en la hipoxia pulmonar, producida por la hipertensión pulmonar, se libera angiotensina 2. Y bueno, no solamente que usamos drogas, mejora a nuestro paciente, pero entendemos por qué las usamos. Si no, somos como autómatas que indicamos medicación sin entender el por qué. Acá hay 2 preguntas.
Nora dice, si bajamos tanto la presión también empezamos a jorobar el riñón. Bueno, para eso se toma la presión arterial, tenemos que tratar de mantener la presión arterial en niveles normales. A veces no nos queda otra, es el huevo o la gallina. No todos sabemos del síndrome cardiorrenal, a veces tenemos que elegir entre una y otra, eso es verdad. Y otra pregunta que el otro día explicaron, no se usan juntas porque produce edema agudo de pulmón. ¿Podría repetirlo? Fue otra charla. No, lo expliqué hoy también. Maricel, lo expliqué hoy al principio. Si vos tenés mucha presión en el atrio izquierdo y le das sildenafil de golpe al cuerpo y no estás bajando la presión del atrio izquierdo y de golpe bajás la presión en el pulmón, toda la presión del atrio izquierdo va a ir hacia el pulmón y va a producir edema agudo del pulmón. El tema es hacerlo gradual, no darlo. Primero tratar con diuréticos, bajar la presión del atrio izquierdo, con vasodilatadores, disminuir la poscarga con vasodilatación para que el corazón baje la presión y recién ahí poner un sildenafil, primero dosis bajas y después ir aumentando la dosis. Sí. Maricel, todo lo que hagas brusco y a dosis alta va a ser perjudicial. Es ahí donde con el tiempo vas a ir agarrándole la mano a tus pacientes y a la patología y vas a ver cómo empezás a titular las dosis. Podés empezar con dosis más bajas y vas viendo la respuesta, pero no vas a usar drogas combinadas. Por eso tenés que saber el mecanismo de acción. Si vos usas dos drogas que combinan la fosfodiesterasa 5 y la fosfodiesterasa 3 y la usás a dosis alta, por supuesto que va a ser perjudicial. Como serían perjudicial si en una arritmia cardíaca combinás dos antiarrítmicos que tengan la misma función. Se va a deprimir tanto el corazón que puedes llegar hasta tener un paro, puedes llegar a matar a tu paciente. Pero si entiendes cuáles son los mecanismos de acción, puedes o no combinarlas, o si las combinas, a dosis mínimas. Es que siempre, Maricel, siempre tenés que partir de la premisa de que puede tener hipertensión pulmonar. Siempre. Siempre. Si tenés una endocardiosis mitral, tenés que sospechar de que tu paciente puede tener una hipertensión pulmonar. Si no lo puedes corroborar con un ecocardio, bueno, tenés que sospecharlo. Entonces, como te dice Javier, vas de a poquito. Ahora, vamos al tratamiento de la hipertensión pulmonar capilar. Recuerden que la capilar es la que se producía en el árbol respiratorio. Entonces, también tengo que tratar la causa. Si tengo una hidrofilariasis, voy a tener que hacer el tratamiento de hidrofilaria. Si tengo broncoespasmos o asma, voy a usar inhaladores con córticos, con corticoides, como la fluticasona, broncodilatadores, antibióticos, si tengo una neumonía. Y acá sí, sin miedo, puedo dar un sildenafil, porque el corazón lo tengo perfecto. Que por más que yo vasodilate, nunca voy a tener presión del atrio izquierdo que de golpe se vuelque al pulmón. Entonces la capilar, lo que yo tengo que determinar es que es la causa. Inclusive puede ser una cirugía, y yo tenga un colapso de tráquea y tenga que hacer una cirugía para corregir esa hipertensión pulmonar, para aumentar el lumen de esa tráquea y que pueda entrar bien el aire a los pulmones. O en los bronquios. Yo tengo bronquitis crónica, tengo los bronquios chiquititos así, o tengo bronquitis agudas, llenas de moco, tengo que liquidificar el moco con broncolíticos. Todo esto es clínica. Todo esto, acá el pivomendán puede servir si no tenés sildenafil. Si no tenés sildenafil, lo están usando. Aparte lo están usando porque es más barato el pivomendán que el sildenafil en muchos países. En Argentina no es así, pero hay países donde el sildenafil es muy caro. Entonces se usa pivomendán si no hay sildenafil. Javi.
¿Algo que acotar en la capilar? No, en esta, la capilar, fantástica la combinación de sildenafil. Cuando es una bronquitis crónica, que parece que los caminos se acaban, es muy bueno ayudar con el sildenafil y los disparos con, bueno, en Argentina se llama Frevia, el nombre comercial, pero combina formoterol y fluticasona, un corticoide de acción local. Entonces, no va a perjudicar ningún órgano interno, no va a jorobar el riñón, no va a jorobar nada. Son corticoides, los famosos disparos que lo podemos hacer 3-4 veces por día. Y antibióticos, como dice ahí, acuérdense que Sergio habló de una broncoscopía, y la broncoscopía también puede servir para hacer cultivo y antibiograma. Pero si no tenemos broncoscopio y tenemos un paciente con tos crónica por bronquitis crónica y hay una bacteria dando vuelta, creo que lo dijimos en otras charlas, no se olviden que podemos hacer un lavaje traqueobronquial para cultivo y antibiograma. Y para un lavaje traqueobronquial lo único que necesitamos es un tubo endotraqueal estéril, una sonda K31 o K33, dependiendo del tamaño de nuestro perro, y 10 o 20 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Entonces, ahí le damos un abordaje integral a la patología respiratoria crónica que se infectó, que se complicó con una bacteria. Encontramos la bacteria, usamos el antibiótico específico, producimos la dilatación del campo pulmonar con el sildenafil y con el corticoide de acción local desinflamamos. O sea, una triada fantástica para una patología tan productora de tos. Perfecto. Y finalmente, la precapilar, que dijimos que eran shunts, tenemos un solo tratamiento, que es reparar el shunt. Si yo no reparo el shunt, haga lo que haga, voy a seguir teniendo hipertensión pulmonar. ¿Está claro esto? O sea, si yo tengo un ductus que me está pasando de la aorta hacia la arteria pulmonar, de 120 milímetros de mercurio a 15, obviamente en la arteria pulmonar voy a tener sostenido en el tiempo mucho. Y esto me va a proporcionar un problema serio porque, aparte de la hipertensión pulmonar, hay un punto donde se revierte, donde aumentó tanto la presión en la arteria pulmonar que se revierte y acá no tenemos más nada que hacer. Se nos va a morir el paciente con un síndrome de Eisenmenger. Entonces, cuando nosotros diagnostiquemos un shunt de este tipo, sepamos que vamos a tener hipertensión pulmonar, pero sabemos que tenemos un solo tratamiento, que es corregir ese shunt, ya sea un ductus o una comunicación interventricular o una comunicación interauricular. Hoy se pueden corregir con cirugías a tórax abierto o a través de cateterismos. Hoy los shunts se corrigen con Amplatzer a través de cateterismos o con la cirugía convencional, por ejemplo, de ligar el ductus. Y las comunicaciones interventriculares también se corrigen a corazón abierto, que ya es más difícil, o con un cateterismo poniendo un Amplatzer, que es como un taponcito en el agujerito, y esto se soluciona. Como siempre, no es la técnica el problema, son cirugías que para alguien que hace cateterismo son muy simples, es un tema de capacitación nada más, no son cirugías ni peligrosas, ni de alta complejidad, pero sí son caras, porque los catéteres y los Amplatzer son muy caros. Pero sepan y siempre denle la oportunidad a su paciente a que esto se puede hacer. Se hace en Argentina, se hace en Chile, se hace en Latinoamérica, se hace en Europa. En Europa, obviamente, muy bien. Mira, el otro día viajó, leí un perro de Perú a Japón para hacerse una valvuloplastía mitral. Se gastaron como $40.000 y lo hicieron. O sea que nunca sobreestimen el poder económico que puede y lo que puede gastar un propietario en su paciente.
¿Mm? Esto se hace todo por cateterismo, igual que cuando tenemos estenosis aórtica también, los ductus. Acá estamos dilatando con balón. En el caso, por ejemplo, de lo que hablaba el colega, cuando tenemos una estenosis aórtica podemos tener una poscapilar, o cuando tenemos una estenosis pulmonar severa también podemos tener una hipertensión pulmonar, hacemos una dilatación con balón. Esto es muy fácil, esto lo hacemos nosotros, lo hicimos en Buenos Aires ya en 4 oportunidades. Se entra con un catéter, con un balón, se posiciona sobre la válvula, se infla el balón, se rompe la estenosis, obviamente que la válvula queda insuficiente, pero no estenótica, y esto va a mejorar muchísimo el paciente. Javi. Y ahí habían preguntado algo de, no recuerdo quién, de qué medicamentos usamos para la tos cuando la hipertensión pulmonar era producida por la bronquitis crónica. Preguntaban si solamente los corticoides. No, no, tenés una gama muy amplia de antitusivos y la sugerencia que yo puedo darte, te podemos dar es siempre con los menos potentes, desde los menos potentes hacia los más potentes. Mira, podés empezar desde los derivados de la Hedera helix, que es una planta, un antitusivo natural. En Argentina se llama, el jarabe más conocido de todos se llama Atos, un extracto de una planta que funciona muy bien. Podés usar el No tos. clofeniramol, que se llama cofrón pediátrico en Argentina. Es una droga excelente antitusiva. Podés usar la codelasa. Ahí preguntan, ¿qué opinas del butorfanol? Ah, Eduardo, sí, sí, es excelente el butorfanol. El butorfanol es fantástico. Nosotros se lo damos, le enseñamos a hacer las dosis en esos pacientes que vienen con tos incoercible. La dionina, la etilmorfina, es decir, hay un montón de antitusivos que tenemos al alcance de la mano en el mercado y los tenemos que aprovechar. Y de todos los que mencionamos, hasta llegar al butorfanol, el butorfanol sería el más potente de todos. Y es fantástico. Hay pacientes que vienen tosiendo a lo mejor 3 años. Ustedes piensen un perrito que viene tosiendo durante 3 años por bronquitis crónica y llega a una consulta y nosotros, después de hacer los estudios, lo medicamos con butorfanol, además de los análisis, además de los antibióticos, además de los corticoides, y en 2 o 3 días deja de toser. Y la familia te hace un monumento. Una cosa, si van a usar butorfanol y se cronifica, ojo, que por ahí se estriñen, se estriñen. No sé si está descrito mucho en la bibliografía, pero se estriñen. Hay que agregarle alguna dieta con fibra. Y no, esto que estoy respondiendo, vi ahí otra pregunta, es para perros. No estoy hablando de tratamiento antitusivo para gatos, porque el gato va a toser casi y exclusivamente por una cuestión alérgica, por una cuestión asmática. Entonces vamos a apoyar el tratamiento en el corticoide. Puede ser una triamcinolona, puede ser una metilprednisolona inyectable, puede ser prednisolona, pero en los gatos, los antitusivos, por lo menos yo, Sergio, no me vienen gatos con tos incoercible, salvo que sea un asma. Apático. Ahora, perros con bronquitis crónica. Alexandra, los inhaladores en los gatos andan fantásticos. El tema es que no te mate el gato. Hoy yo me peleé con un gato para poner un inhalador, casi me come. Pero Sí. bueno, hay gatos que lo aceptan y gatos que no, y hay que adiestrarlos. El ahora- Montelucas, perdón, el Montelucas sí puede andar. Y la doctora Lorena, que se acaba de ir porque tuvo una urgencia en la veterinaria, está haciendo un estudio que cuando terminen se los voy a subir. Pero anda muy bien, yo le digo que anda muy bien en el asma felino, en las bronquitis crónicas,
en las bronquitis alérgicas anda muy bien, se puede utilizar. A ver, ¿alguna otra duda? Yo lo que le decía a Sergio, que ya lo hemos dicho también en otras charlas, que nos preguntan dosis, posología. Olvídense de que nosotros, que acá anotar la posología, nosotros acá lo que queremos es compartir la idea. Y después ustedes pueden buscar, ¿sí? ¿Cuál es la dosis, la posología, el intervalo? Por ejemplo, nosotros acá, en donde yo trabajo, no consigo el butorfanol vía oral, lo consigo inyectable. Entonces ajusto y entreno al propietario de mi paciente con tos crónica, generalmente por una dolencia respiratoria crónica, como la bronquitis crónica, lo entreno para que sepa darlo. Le entreno en la dosis, en los intervalos. Si tose muy seguido, ese día se lo podemos dar cada 12 horas. Si tiene periodos de bonanza, se lo estiro cada 48, 72 horas. Es decir, lo vamos manejando. Bueno, sí, totalmente. Si quedan grabadas todas las charlas, puedes ver después en sanchezvet.com o en mi canal de YouTube. Nada, Javi, muchas gracias, espero que les haya gustado. Esta es una charla para mí clave. No se olviden de esta enfermedad, chicos, porque la verdad que hace estragos, hace desastre. Y normalmente cuando aparece, cuando ya tenemos los síntomas de falla derecha, que recuerden que es pulso yugular, ascitis, estamos tarde, estamos muy tarde. Y ya se nos va a complicar muchísimo el manejo clínico de ese paciente. En cambio, si nosotros nos adelantamos, cuando el perro tiene tos, cuando el perro está respirando bien, cuando tiene estridores, cuando tiene un soplo, si es un cachorro y tiene un soplo, tengo que sospechar un congénito, tengo que sospechar de que puede tener una hipertensión pulmonar, de que lo puedo corregir con una cirugía. Si es un perro cardiópata, puedo sospechar de que voy a tener una hipertensión arterial, voy a tratar esa cardiopatía y voy a ayudar a la hipertensión pulmonar. Si tengo enfermedades de base respiratoria, bronquitis crónica, colapsos de tráquea, narinas, laringitis, espasmos de laringe, todo eso me puede traer. Dirofilaria, cuidado con la dirofilaria. Todas esas enfermedades tienen que estar dentro del menú siempre en la clínica para que yo pueda sospechar de que este perro puede tener, recuerden, cuando aparecen los síntomas ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Veremos la semana que viene, si hacemos algo. Ya llevamos 15 charlas seguidas. Y bueno, nada. Esperemos que esto mejore. Y recuerden que siempre hay que pensar y ser positivos y que la cosa va a cambiar y que existen oportunidades y estamos ante una gran oportunidad. Miren eso, traten de verlo desde ese punto de vista, no se depriman y si se deprimen busquen ayuda. Me pueden llamar, yo no tengo problema. Haré lo imposible para levantarles el ánimo. Pero bueno. ¿Compraste mi cuaderno? Acá el micrófono de alguien está, bueno, no importa, ya está. Así que bueno, Javi, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que nos vienen siguiendo en tantas charlas que hemos compartido juntos. La verdad que es un placer. Lo que uno quiere siempre es aportar. Lo que vos decís a mí me encanta, te sigo, y si yo puedo aportar algo lo hago, si no te escucho y aprendo. Y coincido plenamente, pensemos positivamente, banquémonos, apoyémonos entre nosotros. A mí también me pueden llamar para lo que necesiten. Y quizás en uno de estos días hacemos una charla donde podamos hablar de estas cosas, de cómo aprovechar oportunidades y... No, eso ya estás comprometido. La semana que viene tenés que darla. No, a lo mejor. Bueno, Ya te comprometimos. Ahora tenés que poner la fecha, el horario, hacemos el banner y sale. No. Sí, lo hacemos la semana que viene. No seré Beringer, yo no te voy a pagar, pero vas a hacerlo igual. Lo hacemos la semana que viene, hablemos, ahora cuando nos despedimos, hablamos entre nosotros y le damos un día la semana que viene y lo hacemos. Y ahí nos encontramos. Que
ojalá que puedan estar todos los que hoy participaron, porque no, creo que va a ayudar muchísimo también por la situación que estamos viviendo. Gracias, Sergio. Gracias a Gracias a todos. todos, chicos, que tengan una linda semana de trabajo. Un abrazo a todos. Gracias, Javi. Gracias a vos.